esta semana que hemos estado de visita en Francia para visitar la familia, hay un tema en el que, o algunos puntos en los que Dios ha estado trabajándome estos días y vamos a seguir esta serie que llevamos desde hace, creo que es el tercer o cuarto domingo hoy. ¿Alguien se acuerda de la serie que estamos dando? En Isaías 54, ensanchar la visión, ensanchando la visión. Ok, es importante que sepamos bien hacia dónde vamos. No hay nada peor que encontrarte en el lugar de la duda o en el camino de la duda. ¿Alguien sabe de lo que le hablo? ¿Alguien se ha sentido en algún momento ante una decisión donde dudaba porque era una decisión difícil? Mucho, ¿verdad? No es fácil estar en el camino de la duda. ¿Cómo nos gustaría a todos poder escuchar audiblemente la voz de Dios, verdad? Ay, sí, pero no pasa todos los días eso. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, que es nuestra guía, es lo que nos muestra, es nuestro GPS que nos indica por dónde ir caminando. Y en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, podemos pasar al lado de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y lo que Dios tiene para con nosotros como iglesia si no aprendemos a vivir en los tiempos de visitación de Dios. Si no entendemos que Dios está trayendo algo nuevo sobre nosotros y que nosotros tenemos que ir equipados. Es como el que va al colegio, ya los chicos, ya pronto se está acercando el tiempo de volver a la escuela. ¿Estáis contentos, verdad? ¡Qué bendición! Los deberes, los estudios, yo sé que amáis eso, yo lo sé, se os ven las caras. Estáis deseando que venga septiembre y estudiar los exámenes, los profes, pero imagínate lo que sería ir al colegio sin los libros. Alguien va sin libros al principio y más o menos no pasa nada la primera semana, pero a la segunda, tercera, si no tienes tus libros ya sí que te pierdes, la profe te va a regañar, no vas a estar al día, y eso es lo que ocurre muchas veces con los tiempos de visitación que tenemos sobre la iglesia. Hay gente que vive en el entorno de la visitación, hay gente que vive en el conjunto de todos aquellos que formamos parte de la iglesia y que Dios nos está llevando hacia algo nuevo, pero hay algunos que llegan como en la segunda, tercera semana del cole sin libros, sin bolígrafos, sin la regla, sin la calculadora no sé si os dejan, pero bueno, sin calculadora y es imposible. Es imposible estar en ese ambiente sin las cosas que necesitas. Todos los que trabajamos aquí sabemos que un albañil necesita una paleta, necesita un cubo, necesita un nivel, ¿cierto? Porque un albañil sin paleta, imagínatelo trabajando con la mano. Cuando eres jardinero necesitas unas máquinas para cortar, porque si no te va a tocar hacerlo con las tijeras de la casa. Y no. Y muchas veces corremos el peligro, iglesia, de estar en un entorno donde Dios mismo nos ha traído y nos está llevando y no estar lo suficientemente equipados. Lo que estamos haciendo en este tiempo como iglesia es trabajar nuestro carácter, es entender cuáles son las armas, las herramientas que nos ayudan a vivir en este tiempo. Y no solamente adentrarnos y vivir en este tiempo, sino a perseverar en este tiempo. Porque de nada sirve que las visitaciones de Dios sean sencillamente una estrella fugaz que pasa, la vimos venir, pero rápidamente se esfumó. Qué triste es sentir que Dios estaba visitando la iglesia y por no estar listos, por no estar entendidos en lo que estaba pasando, Él pasó. Y en esta mañana sencillamente me gustaría hablaros sobre 5 puntos que nos ayudan a equiparnos para este tiempo en el que nos estamos introduciendo. 5 puntos que te van a ayudar a ti a cómo moverte en la iglesia, en el reino de Dios, en tu familia y en tu propia vida a nivel personal. 5 puntos que te van a ayudar a guiarte hacia donde Dios te está llevando, individualmente
y colectivamente. Vamos a leer un texto que se encuentra en Lucas capítulo 18, por favor, abrir vuestras Biblias. Y vamos a leer una parábola que Jesús habla a sus discípulos de una viuda y un juez. Vamos a leer Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que aclaman a Él o que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué increíble parábola y qué forma de explicar Jesús sobre el fundamento de la oración, enseñar Jesús a sus discípulos sobre la importancia de orar. Qué impresionante esta parábola donde encontramos a un juez que, como dice la palabra, es un juez injusto. Es un juez que ni temía a Dios ni amaba a las personas. Un hombre malo. Pues incluso un hombre malo que no amaba a Dios, que era injusto, que no amaba a la humanidad, aún ese hombre consiguió en un momento, es cierto que fue por una mala forma, porque ya se sentía molesto de que esta mujer viuda viniese a él una y otra vez pidiéndole justicia: por favor ayúdame con mis adversarios. Él dijo que se hartó y hizo lo que la mujer quiso por su insistencia. Y para que entendamos algo, en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino que toda nuestra vida cristiana, todo nuestro caminar con el Señor va a ser realmente dirigido o no dirigido hacia las cosas de Dios o no, según nuestra vida de oración. Como seres humanos nos cuesta orar, ¿es cierto o no? Nos cuesta orar. Nos cuesta tomar un tiempo, apartarnos para tener nuestra intimidad con el Señor y orar. Pero yo te voy a decir algo y espero que lo que vamos a aprender en esta mañana a ti te anime a esforzarte en la oración. Escúchame bien lo que te voy a decir. En este tiempo, y hemos leído en el versículo 1, la oración no es solamente algo que tú puedes usar. La oración es una necesidad que tenemos como hijos de Dios. La oración es aquello que nos conecta al Señor. Es lo que conecta nuestro espíritu con su espíritu. Hay personas que continuamente están tomando decisiones sin orar. Tomamos decisiones sin buscar la dirección de Dios y como consecuencia, tarde o temprano, esas decisiones nos damos cuenta que nos llevan a objetivos o nos llevan a puertos que no somos bendecidos, que vivimos una consecuencia a veces dolorosa y durante años y años, y a veces hasta las heridas quedan hasta que morimos. La oración es el GPS, la oración es lo que a ti y a mí nos conecta a la voluntad del Padre. La oración es ese momento donde no solamente expresamos nuestro corazón a Dios, sino que Dios saca su corazón y nos regala su corazón a nosotros.
¿Cómo nos puede costar tanto orar? Es sencillo, hermanos y hermanas. El diablo, que es nuestro adversario, el diablo que dice la palabra de Dios que vino para matar, para robar y para destruir. Él está haciendo que nuestra carne, ese síntoma carnal que tenemos de ir en contra de una vida de oración, está continuamente encendiendo ese fuego de separación. Nos desconecta de lo que Dios quiere. Y tú y yo tenemos que ser disciplinados en esto. Nos cuesta disciplinarnos en la oración, pero sin embargo le pedimos a Dios que sea bueno con nosotros. No conocemos su corazón o su dirección sobre ciertas cosas, pero sin embargo estamos continuamente, si te das cuenta, metiéndonos en procesos por nuestras propias fuerzas. Y cuando llegamos a un punto de desesperación donde todo se derrumba, me digo, ¿qué ha pasado? Hermano, hermana, ¿oraste? ¿Preguntaste al Señor? Ahora, fíjate, es muy curioso esto, porque muchas veces no nos damos cuenta en que en nuestras peticiones de que Dios nos hable, no nos damos cuenta que Él está continuamente hablándonos. Dice, no, pero yo es que no lo he oído. Hermano, no lo vas a escuchar quizá con una voz audible, pero Dios te habla a través de tu esposa. Ah, no, pero prefiero que me hable Él directamente. Bueno, pues a veces no es así. A veces es por medio de tu esposa que Dios te está hablando. Te está diciendo, Fabio, eres un cabezón. ¿Cómo se te ocurre reaccionar de esa mentira? Todavía hay pecado en tu vida y rebeldía. Y yo, tú cállate, le pregunto a él. No nos damos cuenta, continuamente Dios nos está hablando. Cuando tú has reaccionado ante una injusticia, quizá de un hermano, una hermana acá. Y tú dices, pues ahora me voy y ahora ya sí que no quiero saber nada. Y está revelando tu corazón el Señor. Es el Señor mismo que está respondiendo a tu oración cuando dijiste, Señor, ayúdame a ser paciente. Toma paciencia. Sí. Pensamos que Dios viene y con una varita mágica, ¡ping! Ahora eres paciente. ¡Ping! Ahora tienes amor. ¡Ping! Ahora ya no eres soberbio. No, hermanos, la humildad no viene así. ¿Sabes cómo viene la humildad? Cuando le decimos al Señor, Señor, hazme humilde, sintiendo vergüenza. ¿Sabes cómo Dios nos da paciencia cuando le pedimos paciencia? Dios nos regala una esposa. O un esposo. Un esposo. ¿Sabes cómo Dios responde a nuestras oraciones? Porque hay un texto en Apocalipsis que dice, todas vuestras oraciones están guardadas. Cualquier palabra que tú has sacado por tu boca en oración, en intimidad con Él, Dios la tiene. No se ha olvidado de ninguna. El problema es que no entendemos que cuando oramos, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su propia voluntad contigo y conmigo. Y eso es ahí donde muchas veces chocamos en nuestra mente porque decimos, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya. Y Dios dice, pues toma, cabezón. Ahí lo tienes. Y cuando lo tenemos decimos, quítamelo. ¿Que entonces qué quieres? Y así funcionamos. La oración nos conecta al corazón de Dios. La oración nos enfoca. La oración nos revela quién es Él, qué quiere Él de mí. Por eso muchas veces luchamos con la religiosidad en nuestra vida, porque nuestras vidas de oración son escasas. Porque la oración, ¿sabes qué? Nos conecta al corazón de Dios. Cuando somos conectados al corazón de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios me dice que sea humilde, me hace ver mi orgullo. Cuando me conecto a la oración, ¿qué pasa? Me doy cuenta que digo, ay, mi esposa tenía razón, qué cabezón fui. Cuando nos conectamos a la oración dije, ay, eso que hice no lo tenía que haber hecho. Cuando nos conectamos a la oración, hermanos, ahí sí que conseguimos desnudarnos y reconocer lo que verdaderamente somos. Por eso muchas veces nos volvemos en religiosos cabezones, porque yo sé lo que dice la palabra y yo sé quién soy yo. Te das cuenta de que falta oración en esas vidas, porque la oración, ¿sabes lo que hace? Sencillamente nos hace fundirnos en el corazón de Dios.
Y todo lo que Él es empieza a ser transmitido a nuestra vida. Él es humildad, Él es amor, Él es bondad, Él es verdad. Necesitamos entender que si no tenemos una vida de oración, estamos perdidos. ¿Quieres seguir luchando con tus propias fuerzas sobre esa dificultad que tú tienes hoy? Que Dios te bendiga. Porque te va a doler. Y lo dice la palabra de Dios. Hay cosas que no salen si no es con ayuno y con oración. Por mucho que tú te esfuerces, no vas a lograrlo. Cuando somos padres y vemos que nuestros hijos empiezan en la adolescencia y empiezan a conocer lo que significa ser el pavo real del grupo, vienen las doncellas y se les hincha el pecho y les salen todas las plumas. Empiezan a conocer la sexualidad, empiezan a conocer el movimiento, la fiesta, la juerga, la rumbita. En esos momentos donde tú le dices algo y parece que están completamente sordos a lo que tú les dices. En ese momento, ¿sabes qué nos queda, papás y mamás? Oración. ¿Por qué tardamos tanto en entender que lo único que nos hace subir al nivel de lo sobrenatural es la oración? Jesús mismo se apartaba para orar. Él era Dios, hermanos, escuchad, Él era Dios, pero Él entendió que aquí en la tierra y dejó un fundamento importantísimo. Él se hizo hombre, Él sufrió la tentación como tú y yo. Él sufrió el castigo del hambre como tú y yo. Él sufrió lo que era un desierto como tú y yo. Y Él nos enseñó como hombre que necesitamos apartarnos para conectarnos con el Padre. Y otra de las cosas que nos enseña este texto, antes de pasar al siguiente punto, lo encontramos ahí en el versículo 1. La necesidad de orar siempre y ¿qué? Gracias. Ay, pero mi Diosito no me contestó. Así que ya abandono. Eso está muy bien para una película. Pero aquí en el reino de Dios, Dios nos exige a que aprendamos a no desmayar. No responde, no te preocupes, pelea, 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 pelea. Todavía no has visto a tus hijos en el Señor. Ora, 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 ora. Tu marido sigue siendo un cabezón. Intercede, intercede, ayuna, ayuna, ora, ora. Desmayamos. Somos flojos. Enseguida pensamos que Dios no me escucha o Dios no lo hace. Hermanos, no desmayemos. No desmayemos. Es algo que tú y yo debemos entender en este tiempo para lo que viene. Porque Dios quiere usar tu vida. La iglesia no es un pastor. La iglesia no es los que tienen el privilegio de subirse a una plataforma. ¿Sabes qué? Dios nos bajará de aquí si nuestra vida empieza a perderse. Si empezamos a bajar nuestro nivel de buscar de Él. Él es la fuente, Él es el recurso. Nosotros somos unos miserables siervos. Lo que tenemos que hacer, hacemos. Y cuando dejamos de hacerlo, pues Dios dice, tira para allá, anda. Tú eres importante. Dios tiene un llamado para ti. Tú tienes que hacer algo en este lugar porque Dios te ha puesto aquí. Así que, hermano, hermana, te aconsejo que aprendas que debemos tener una vida de oración. Porque demasiado difícil están las cosas ahí fuera. Si no oramos, si no tenemos conexión con el Padre, perderemos el norte. ¿Estás conmigo? Me gustaría que me acompañases al segundo libro de Timoteo. Y me gustaría compartiros el segundo punto en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Es Pablo aquí aconsejando a Timoteo. Pero encontramos
unas riquezas aquí en estos versículos que nos van a ayudar también a movernos en este tiempo como iglesia. Dice 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias formas de pensar, sus propios pecados, sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Este es el puente que nos enlaza desde el punto 1 hasta el punto 2. Todos entendemos aquí que Dios quiere usar nuestra vida, ¿sí o no? Todos entendemos aquí que la iglesia no es un pastor, los líderes y el resto, ¿sí o no? Aquí somos todos iglesia, hermanos. Aquí todos tenemos que aportar en nuestra parte del muro. Dios te exige a ti, te pide a ti que construyas tu parte. Y si tú no lo haces, esta iglesia va a necesitar que otro venga y lo haga, porque esa parte está sin hacer. Tú eres importante, Dios te ha llamado, a mí, sí a ti. Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos de todas las naciones. Eso no fue un llamado para los importantes. Eso no fue un llamado para los líderes de ese tiempo. Ese fue un llamado para todos aquellos que se consideran elegidos por el Señor. Y tú debes aprender, si todavía no lo sabes, que tú estás en camino de tu ministerio. ¿Yo? Sí, tú. Pero si me dijeron que era tontito. Por sorpresa, no lo eres. Si me dijeron que yo nunca iba a poder, pues te engañaron. Eso era el propio Satanás diciéndotelo. Pero si era pastor, Jesús dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Pero lo que muchas veces no entendemos es que en las promesas de Dios hay una parte importante que no es la que Dios hace. Es una parte importante que tú y yo hacemos. Aquí en esta exhortación que Pablo está haciendo a Timoteo, terminando en el versículo 5, le dice, sé sobrio en todo, soporta la lucha. Hermanos, esa es nuestra vida. Son luchas la vida. Todos estamos en luchas. Solamente espérate a mañana cuando empieces a trabajar. Vas a ver lo que cuesta trabajar. El sol que calienta, las ganas de quedarte en casita descansando, pero no. Cuesta. La aflicción, el dinero, la dificultad en tu familia, un hijo rebelde, una hija, una suegra que está en casa de vacaciones. ¿Qué se le va a hacer? Pero lo importante es que entendamos que ese fundamento de haz obra de evangelista, cumple con lo que tienes que hacer. Así termina este texto. Esa es la exhortación que Dios nos hace como iglesia. ¿Queréis una iglesia donde Dios esté? ¿Sí o no? ¿Queréis que la presencia de Dios venga? ¿Sí o no? ¿Queréis que muchos se conviertan? ¿Sí o no? Pues haz tu labor de evangelista. Y lo importante es que en este texto nos habla del tiempo. En el versículo 2 dice, predica la palabra, evangeliza a tiempo y fuera de tiempo. Ahora imagínate una cosa, para nuestro Dios que no existe el tiempo, que para Él un año son 1000 y 1001. Para Él que no está en nuestro tiempo. Para Él no va a anochecer, va a descansar y mañana a las 7 y nos vemos. ¡No! ¿Cómo puedo entender yo esta parte de la palabra que dice predica, ejerce tu labor de evangelista, iglesia, a tiempo y fuera de tiempo? Significa lo siguiente.
Como hijos de Dios, muchas veces lo que hacemos es conectar cuando queremos y desconectar cuando queremos. Ahora evangelizo porque me apetece, ahora no evangelizo porque no me apetece. Hay campaña en la iglesia, pum, voy y evangelizo, se termina la campaña, pum, hasta el año que viene. Cuando realmente lo que somos es evangelistas. Es nuestra identidad, hermanos. Es lo que somos. ¿Qué es un evangelista? Pues es un ministerio en la iglesia que dice la palabra de Dios, que tienen un don especial para hablar y convencer a otros de que están en pecado y que no, tonterías. Es cierto que hay gente que tiene dones específicos para eso, pero todos aquí hemos sido llamados a ser una voz en este tiempo. Todos aquí hemos sido llamados a cumplir con Mateo capítulo 28, versículos 17, 18, 19, 20, 21, creo. Todos. Y no hay tiempo para ello. ¿Sabes cuándo es el tiempo? Cuando Dios te da la oportunidad. Cuando de repente alguien viene sufriendo y te revela algo de su corazón. Eso no es que te han visto cara bonita. Yo le lloro a este y este me aguanta. No es por eso. Es porque Dios te está dando una oportunidad. ¿Y por qué a mí mi jefe me cuenta sus problemas? Mejor que se vaya con su... Cállate, porque Dios te está abriendo una puerta. Hermanos, estamos en un tiempo de gracia. El Espíritu Santo está trayendo salvación en medio nuestro. Así que si no hay más, es porque nosotros mismos lo frenamos y lo evitamos. Pero estoy de vacaciones. Bueno, pues le decimos al Señor que cierre el cielo en agosto y así no hay problema. Claro, cerramos la iglesia y ya, si alguien muere en agosto, pues ¿qué se le va a hacer? Te tocó ir al infierno. ¿Sí me entiendes, iglesia? Es importantísimo que entendamos que somos llamados a tiempo y fuera de tiempo a ejercer de nuestra propia identidad. Estamos aquí para ser testigos de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hemos leído en el versículo 2 que Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra. Estamos en un tiempo donde nos estamos haciendo vagos en cuanto a la lectura de la palabra. Somos una generación que no le gusta leer la palabra. Es normal, forma parte de la sociedad en la que vivimos. Ahora preferimos algo visual, preferimos algo que podemos oír, preferimos algo que encontramos en redes sociales. Hay mucha gente que se alimenta de las frases. ¡Ay, qué frase, mi Diosito! Y ya con eso crees que hiciste el devocional hoy. ¡Ay, cómo me llenó! Oye, por favor. Y enviamos frases por todas partes y nos da, ¡qué ungida está la hermana! ¡Qué frase! Yo no quiero saber tus frases, yo quiero saber lo que Dios te está revelando por medio de la palabra. Las frases fue lo que Dios reveló a otro, no me importa. Yo quiero que Dios me revele a mí. Yo quiero que Dios me hable a mí. A tus propias frases. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Dice en este versículo nos habla sobre la esencia de la palabra. Lo que la palabra provoca, no solamente en nuestra vida, sino lo que la palabra provoca en la humanidad. Ahora disfrazamos el evangelio para que a los jóvenes le gusten. Ahora, si no hay discoteca en la iglesia, no se convierten los jóvenes. Toma ya. Qué modernos la iglesia 2017. ¿Y dónde está el poder del evangelio? Está en su palabra. No, pastor, mejor que hagamos todo oscuro y aquí venimos con linternas a la iglesia. Porque si no los jóvenes no vienen. Y ahora hay que adorar a oscuras, así no nos vemos las caras y ellos adoran. No me fastidies. No, es que son ganchos y tienes que entender. Y te sacan el capítulo de Romanos, el 12, y te dicen, acoplaros a los nuevos tiempos. Cállate la boca. El evangelio tiene suficiente poder para convencer de pecado, sea la edad que sea. Y si alguien necesita estar a oscuras para buscar a Dios, más lo llevas. Ay, es que me da vergüenza. Pues a ti te vamos a poner un foco grande para verte bien. Tengamos cuidado
tengamos cuidado. Yo estoy a favor de que pongamos lucecitas de colores y que hagamos cosas modernas que se llevan ahora. Estoy de acuerdo con eso, pero nunca restemos el poder del Evangelio, tratando de cautivar a la gente y vendiéndole el Evangelio. No, el Evangelio tiene poder por sí mismo. Y la palabra hace lo siguiente en nuestra vida. Versículo 2. Dice, redarguye. Yo quiero preguntarte, ¿qué es redarguir? ¿Lo sabéis? Convicción, convencer. Nos redarguye. ¡Qué impresionante! Porque muchas veces cuando alguien viene y nos dice, no te lo vas a creer. Cuenta. Acabo de ver un elefante volando. No, hombre, venga ya. Y no le creemos y el otro intenta con todo su interés y con toda su pasión hacerle creer que vio un elefante volando. Y el otro, no lo creo. Es horrible cuando tú estás intentando convencer a alguien de algo. Y ahora nos hemos inventado la palabra, te lo juro, por mi mamá. O por Snoopy, o por la abuelita, o por... Como si esa palabra fuese a cautivarle ya y a convencerle. Fíjate lo que la palabra de Dios hace. Hay cosas que tú, esposa, quizás has estado intentando decirle a tu esposa y no entra en razón. ¿Sabes qué? No eres tú quien convence. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Anímale a que lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios convence. La palabra de Dios te muestra lo que hay en ti que necesita ser cambiado. Es el poder de la palabra. No, mejor lo voy a llevar a una iglesia que están todos a oscuras, quizás así. No, es la palabra. Debemos recuperar nuestro amor por la palabra porque la palabra convence. Es la palabra del Señor. ¿Sabes lo que hace también la palabra? La palabra reprende. Lo tenemos ahí. ¿Dónde está el versículo 2, por favor? La palabra reprende. Reprende. Ahora, es como cuando tu esposa viene y te dice, ¿qué hiciste, cabezón? ¿Cómo se te ocurrió hablar así? ¿O cómo reaccionaste así? ¿No os ha pasado? Yo sé que solo me ha pasado a mí. Me monto en el coche y mi esposa, ¿cómo se te ocurre? Y tú, porque tú eres un cabezón, porque tú lo quieres. Padre. Pero sin embargo, cuando nos metemos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, empiezas a sentir verdaderamente Dios mismo diciéndote, fuiste un orgulloso, estás siendo un cabezota, estás tratando mal a tu esposa, estás desconectado de mi presencia. Y cuando Dios nos habla, madre mía, se nos derrite el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios reprende. Donde la palabra de Dios reprende, nos está hablando de disciplina, y la disciplina es amor. Odiamos que nos reprendan, hermanos, pero escúchame bien, si nadie nos reprende significa que nadie nos ama. Si tú pasas desapercibida y a ti nadie te dice nada, quizás es porque no te aman. Cuando te reprenden es porque están interesados en tu vida, es porque ven lo que Dios va a hacer en ti y porque es necesario pasar por el camino de la disciplina. La disciplina nos habla de amor, hermanos. La disciplina es pasión, es amor. Por eso tú te levantas temprano para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque amas el salario al fin de mes. Seamos claros. Porque si no, no irías. ¿Por qué aguantamos a nuestra esposa, hermanos? Porque la amamos. Esposas, ¿por qué aguantáis a vuestros esposos? Porque lo amáis a ese cabezón. ¿Verdad o no? Dios al que ama, disciplina, reprende. Y muchas veces nosotros le hemos dado la vuelta y dice, ay, me dijeron que fíjate tú y quién se cree él para decirme a mí qué, y yo hago lo que me da la gana porque vivimos en la libertad del Señor. Y no entendemos que es amor. Es Dios, Dios mismo. Pues que me hable Él, no lo va a hacer.
Lo va a hacer a través de tus hermanos, lo va a hacer a través de su palabra, lo va a hacer a través de su iglesia. Por eso la gente que se va de una iglesia, porque, ay, mira lo que me dijo, es alguien que no ha entendido que la amaban. ¿Sí estás conmigo? Y el siguiente punto que dice ahí de lo que la palabra es para nosotros, lo que debemos instar a tiempo y fuera de tiempo, es su palabra, es su palabra, es su palabra. La palabra de Dios nos exhorta con toda paciencia. Paciencia, hermanos. En este mundo donde vivimos con el Burger King y McDonald's y Starbucks y todas esas cosas donde lo quiero ya, dame mi café, ya, muélelo, quiero mi hamburguesa, Así vivimos. Ahora tenemos el, ¿cómo se llama? El drive que pasamos con el coche porque no hay tiempo para sentarse en la mesa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así es como tratamos en la iglesia vivir el evangelio. Yo quiero ya mi avivamiento. Yo lo quiero ya, Señor. Tú a callar. Pero así no funciona. Lo que Dios es, el reino de Dios se hace en horno a fuego lento, como la buena comida de la abuela. Veo a los esposos, ¿oíste al pastor? Ya se acabaron las pizzas. Hermanos, queremos todo así. Alguien falla, mejor cortémoslo en la cabeza y fuera de la iglesia. Paciencia. En el rebaño hay ovejitas gordas, hay ovejitas delgadas. Las gordas van un poco más lentas, les cuesta más mover el traserete. Las delgaditas van saltando más rápido y van más rápido, pero a veces de tanto correr se tiran antes al precipicio. En el reino de Dios hay ovejitas tuertas a veces, no ven bien, y hay que ayudarlas a guiarlas. Ovejita, tira para acá. Es que no veo. Paciencia. No todo el mundo avanza a la misma velocidad, no todo el mundo avanza con la misma revelación, no todo el mundo avanza como tú o yo avanzamos. A veces yo necesito más tiempo para entender algo que mi esposa ha entendido en un mes y yo me tiro 5 años. Paciencia. Exhorta con paciencia. Muchas veces exhortamos, pero no somos pacientes. Rápidamente vemos lo que no funciona, pero no entendemos que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene una esencia. ¿Sabes qué es? Paciencia. La paciencia de Dios con nosotros. La paciencia de Dios que tú y yo hemos estado ¿cuántas veces en el precipicio? Y Dios podría decir, ahora sí, se acabó. ¿Cuántas veces Dios no te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de un pecado? ¿Cuántas veces Dios no te ha dado una nueva oportunidad? ¿Cuántas veces, hermano, hermana? ¿Por qué muchas veces entre nosotros no entendemos que una de las esencias fundamentales de la palabra de Dios es exhortar? Nos encanta exhortar. Tú estás mal, tú lo haces mal y tú todos la cabeza cortada. Pero la parte de la paciencia no la entendemos. No olvides que en un rebaño hay ovejas diferentes. Si tú eres rápida, ayuda a la que está un poco más gordita. Llévale al gimnasio espiritual, a ver si adelgaza un poco. ¿Estás conmigo? Y termina diciendo doctrina. Y qué importante este punto también, porque una de las mayores causas de división en las iglesias hoy es por problemas de doctrina. Yo pienso esto y yo pienso aquello y yo pienso lo de allá y yo pienso lo de aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada uno por su lado. Y es cierto que cada familia, cada iglesia tiene una esencia diferente. Y por eso, si tú formas parte de esta familia, te animamos y te exhortamos a que tú hagas el discipulado. ¿Qué se hace en el discipulado? Trabajamos doctrina. ¿Qué es la doctrina? Sencillamente te lo voy a explicar con este ejemplo. La doctrina son los muros o las vallas que evitan que tú sigas siempre tu camino sin torcerte a izquierda o a derecha. Siempre que tú encuentres que tu doctrina en alguna área de tu vida está sin formar, sin trabajar, por ahí se te abre una brecha, una posibilidad de cambio de rumbo en las cosas que Dios tiene para ti. Y eso es un peligro.
La gente dice, yo soy hijo de Dios, pero ni siquiera saben lo que significa ser hijo de Dios. La gente dice, sí, yo soy cristiano, pero ni siquiera conocen a su Dios. La doctrina es lo que evita que tú y yo nos salgamos del camino de la verdad. Por eso es importante que tú te formes, hermano y hermana. Por eso es importante que no que todos pensemos siempre lo mismo, pero sí estar dispuesto a vivir bajo la casa que Dios me ha puesto. Cuando tenemos hijos, yo tengo un adolescente, bueno, y otro que ahí va, yo creo que es peor el segundo que el primero, pero me dice, yo cuando tenga 18 años me voy de casa. Digo, pues ten cuidado si no vas a salir antes, amigo. El repingón chulito, ¿qué se cree este? Yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tenemos que hacer eso? Tú te callas porque aquí mando yo y se hace como yo digo. Bueno, yo hablo como padre a mi hijo, pero cuando pertenecemos a una familia es cierto que no podemos estar de acuerdo con todo, pero sí tenemos que cerrar filas. Sí que no podemos dejar que el diablo empiece a sembrar división. Pues fíjate, ellos piensan eso, pero yo mejor vente de mi lado, porque de mi lado somos guays. Tú deja que ellos piensen así, pero tú piensa como yo. No, hermanos, no podemos hacer eso, porque estamos sembrando división. La palabra de Dios nos habla de doctrina, la doctrina nos habla de rumbo, y si no estamos todos hacia el mismo rumbo, estamos abriendo puertas de división. ¿Estás conmigo? Y voy a terminar con un texto en Éxodo 13. Versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, todos sabéis bien la historia de Moisés, que consigue sacar al pueblo de la esclavitud, y por fin el Faraón, después de todas las plagas y todo lo que pasó, que ya conocemos la historia bien, llega a este momento donde dice que Faraón dejó ir al pueblo. Y dice, Dios, escucha bien eso, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y después se vuelva en Egipto. Llevamos unos días mi esposa y yo meditando sobre ese texto. Me lo compartió y durante días ha sido algo que he estado tratando de entender mejor, de digerir en mi vida. Y me doy cuenta de que con qué increíble sabiduría Dios actúa con nosotros. Muchas veces nos lleva por caminos que no entendemos y cuando llegamos a un punto decimos, wow, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo pasó? ¿No te das cuenta en cosas en tu vida donde dices, qué bueno ha sido Dios? ¿Hasta dónde me trajo? Hoy estás en el resultado de la dirección de Dios. A veces estás equivocado, te has salido, pero dice la palabra de Dios, todo aquel que cree todas las cosas les ayuda a bien. La palabra de Dios nos enseña que cuando damos nuestro corazón a Él, Él guía nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hermanos, muchas veces no entendemos que las luchas contra los deseos de volver a nuestro Egipto son duras. Esas luchas que enfrentamos en la vida por medio de circunstancias, problemas, dificultades que atravesamos rápidamente como carnales en momentos, queremos volver a nuestros Egiptos. Y Jesús fue un increíble ejemplo en todo esto. Él mismo antes de morir, ¿cuáles fueron sus palabras? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Lo que este pueblo estaba atravesando en ese momento era vivir bajo la voluntad de Dios y que les llevó a un milagro en su vida, porque justo después tú puedes leer el cruce del Mar Rojo. ¡Qué cosa tan increíble! Un mar que se abrió literalmente
pero que nunca podrían haber visto ese milagro si ese pueblo no hubiese sencillamente caminado por donde Dios les quería llevar. Ahora, muchas veces por donde Dios nos lleva no es el camino más cercano, no es el camino más fácil, cosa que tú y yo estamos constantemente tratando de hacer. Queremos las cosas fáciles, queremos lo práctico, queremos sencillamente tomar el control de las circunstancias y vemos que nos oponemos a la voluntad de Dios, porque Dios dice, no, tú necesitas dar un caminito un poquito más largo. Qué tremendo texto que nos está hablando de la importancia. Saltamos hasta el versículo 13 del versículo 14. Moisés le dijo al pueblo, no temas, está firme y ve tu salvación. Cuando nosotros estamos en el camino en el que Dios nos está llevando, debemos vivirlo con este estado de ánimo, debemos vivirlo con esta actitud, no al temor, ser firme ante las dificultades y ver lo que está por delante. Repito, no al temor, sé firme ante las dificultades y mira lo que está por delante. Quizá lo que tú ves hoy es caos, es no tengo dinero, es no tengo trabajo, es qué difícil es, pero tú debes tener en cuenta que tu visibilidad tiene que estar mucho más allá. Un pueblo sin visión es un pueblo que perece. Una vida sin visión es una vida que no va a ningún lado. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Visualízalo. ¿Qué es lo que Dios tiene para la iglesia? Visualízalo. Y cuando lo hayas visualizado, recuerda, no temas y sé firme en las dificultades. ¿Estás conmigo? Vamos a ponernos en pie en esta mañana.